Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. Entonces, en esta parte, en este episodio 3, vamos a hablar sobre la introducción del estoicismo parte 3. Probablemente vayan a ver parte 4 y parte 5 también, pero en este episodio vamos a hacer un viaje histórico donde vamos a hablar sobre el fundador Zenón de Sitio y también quiénes fueron los sucesores, que esto era algo que se hacía en Grecia muchísimo, en donde eh, los filósofos abrían sus propias escuelas y después había sucesores que seguían enseñando lo que ellos desarrollaron o desarrollaban, quizás desarrollaban la escuela de una manera diferente o le metían más lógica, física, ética. Entonces vamos a ver cómo fue que creció el estoicismo y de la misma manera vamos a aprender un poquito sobre qué era lo que estaba pasando en Grecia en esa época y del por qué, como pues para entender del porqué de las cosas, ¿sabes? Del porqué del estoicismo, el por qué se empezó a estudiar el estoicismo y el rol que jugó la historia, que la historia siempre juega un rol esencial en el despertar de las personas, en el despertar del pensamiento crítico, el despertar espiritual también. Y pues había muchísimo que estaba pasando en Grecia en esa época. Entonces, vamos a empezar con el viaje histórico. Ya sabemos que el fundador fue Zenón de Sitio. Y esto fue, él vivió en el 334 al 262 antes de Cristo. Entonces son como unos 2300 años. Hace unos 2300 años. Y todavía, o sea, todavía estamos estudiando su filosofía y todavía estamos leyendo los libros de muchos de los estoicos que fue antes de Cristo, ¿verdad? Entonces Zenón de Sitio fundó la escuela estoica en Atenas y su enseñanza se centró en la importancia de la razón, el dominio de las pasiones y la aceptación del destino como vía hacia la virtud. Él definió la idea central, vivir de acuerdo con la naturaleza a través de la virtud. Él estableció la estructura ética que otros utilizaron más tarde. Entonces, el heredero de la disciplina, cuando muere Zenón, fue Cleantes de Asos. Y él, Cleantes de Asos, vivió desde el 330 hasta el 230 a.C. El heredero de la disciplina pues fue Cleantes de Asos y el sucesor directo, o sea que él era la segunda cabeza de la escuela griega. Cleantes de Asos se enfocó en el materialismo y panteísmo. Él desarrolló la física estoica de acuerdo con el materialismo y el panteísmo, que el panteísmo es básicamente la totalidad del universo, es el único Dios, digamos, más como el cosmos, sosteniendo que el universo es una entidad única y viva, y que Dios es su éter vivificante o alma racional. Incluso consideró al Sol como divino porque sostiene a todos los seres vivos con este fuego divino. No es la única filosofía o religión que considera el sol como divino. De igual manera, Cleantes de Asos fortaleció la visión cosmológica del estoicismo. Escribió el himno para una síntesis.
Después tenemos a Crisipo de Soli, quien vivió desde el 279 hasta el 206 a.C. El Crisipo de Soli fue el que organizó y sistematizó toda la doctrina estoica, la lógica, la física, la ética. Él nació en Soli, Sicilia, actual Turquía, y se trasladó a Atenas, donde estudió con Cleantes, a quien sucedió como líder de la escuela estoica alrededor del 230 a.C. Si alguien dio forma definitiva al estoicismo fue él, fue Crisipo de Soli. Y hay que recordar que sí, pues ellos tenían sus propias escuelas, pero al mismo tiempo se enfocaban muchísimo en la práctica. No les interesaba hacerlo tan popular, por ejemplo, no les interesaba publicar libros como es la práctica de hoy en día, ¿verdad? El querer publicar libros, que para hacer dinero, que para hacerse famoso, etcétera. Entonces, por eso es que muchos de estos fundadores de escuelas no escribieron libros, sino eran otros los que, sus estudiantes, por ejemplo, sus sucesores, los que escribían libros del material de clase, ¿sabes? Lo que escuchaban del profesor, lo que escuchaban del maestro de cierta manera. Después de Crisipo de Soli, que era el tercero en línea, llegaron otros. Llegó, por ejemplo, Panecio de Rodas, quien vivió desde el 185 hasta el 110 a.C. Y Panecio fue importante porque él fue el puente hacia Roma del estoicismo. Le introduce el estoicismo en Roma y fue el primer modernizador del estoicismo. Pasó de ser una filosofía rígida, tensa, difícil y matemática a cómo vivir bien. Hizo el estoicismo más práctico, reduciendo el poder del cosmos, el fuego divino, los logos, etc. De ahí viene también Posidonio, el 135 al 51 a.C. Entonces el científico y universalista le llama porque expandió la dimensión científica del estoicismo. Él mezcló física con astronomía, ética y psicología e influyó fuertemente en los actores romanos posteriores. De ahí tenemos a Cicerón, quien vivió del 106 a.C. Hasta el 43 a.C. también. Entonces, Cicerón fue importante porque fue el gran puente de la filosofía griega y el mundo romano. Él no creó una escuela nueva, pero difundió el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo al público romano con una claridad increíble. Popularizó el estoicismo moral, especialmente las ideas de virtud, deber, autocontrol y vivir de acuerdo con la razón. Su obra de Oficis se volvió un manual ético por siglos. Era un orador excepcional. Su dominio de la retórica lo convirtió en el político y abogado más respetado de Roma. Su influencia en el lenguaje latín fue enorme. Cicerón también defendió la República Romana hasta el final. Él luchó contra el ascenso de figuras autoritarias como César, Antonio y otros. Su postura le costó la vida, lo mataron. Su escritura formó la base intelectual del Renacimiento. En el Medievo y el Renacimiento sus textos reavivaron el interés por la moral, la política y la retórica clásica. Tenemos después a Séneca, que vamos a leer un libro de él que se llama Cartas de un estoico. Séneca nace el 4 a.C. hasta el 65 después de Cristo. Y a él le llamaban el político moralista.
Él aplicó el estoicismo a la vida pública, el poder y las emociones humanas. Sus cartas y ensayos son los más prácticos. Destacó la serenidad, el tiempo y el autocontrol. Otra persona importante fue Epicteto, Epicteto, el maestro. Él nació el 50 después de Cristo hasta el 135. Epicteto enseñó que la libertad depende de controlar lo que puedes controlar. Su filosofía es disciplinada y directa. Su obra, a través de Arriano, es la guía más práctica del estoicismo clásico. Y después tenemos a Marco Aurelio, que va a ser el último que voy a mencionar. Y él fue emperador. Marco Aurelio fue un emperador. Escribió un libro que se llama Meditaciones, Meditations. Y él aplicó el estoicismo al liderazgo, la responsabilidad y la vida interior. Escribió el libro, ¿verdad? Meditaciones de un estoico. También vamos a leer. Y pues representa la cumbre del estoicismo romano, ¿verdad? Pues para llegar a manos de un emperador, pues ya era bastante poderosa la filosofía. Entonces, ¿qué estaba pasando en Atenas durante el renacimiento del estoicismo? Estaba pasando aproximadamente del 334 al 262 a.C. Se estaba entrando en el periódico helenístico. El helenismo fue un periodo de transición que marcó el fin de la Grecia clásica y el inicio del dominio romano. Entonces esta fue una etapa justo después de la muerte de Alejandro Magno y dura varios siglos. Magno murió en el 323 a.C. y este es un momento de muchísimo cambio político, cultural y emocional en el mundo griego. Entonces, número uno, el mundo griego había cambiado radicalmente. Esa es una de las razones por la que el estoicismo renace. Entonces, tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en varios reinos gobernados por sus generales, los diádocos. Esto creó un ambiente de inestabilidad política, guerras intermitentes, pérdida del sentido de comunidad tradicional griega y especialmente se perdió algo que se llamaba la polis clásica. Y la polis clásica era la ciudad-estado griega autónoma y políticamente independiente que combinaba un núcleo urbano, ¿sabes? En donde las personas podían aportar con un territorio circundante rural que le llamaban la Chora. Y estas estructuras políticas que surgieron hacia el siglo 8 a.C. se caracterizaban por tener sus propias leyes, gobierno y ciudadanía activa. Y se estructuraban principalmente en la Acrópolis de Grecia. Era una zona alta, fortificada con templos y el Ágora, que es una plaza pública central para la vida cívica, comercial y política. Entonces, ese pequeño estado donde todos se conocían estaba desapareciendo. La gente se empezó a sentir más pequeña dentro de un mundo enorme y caótico. Había caos, había guerra, había muerte, había ansiedad. Por eso, por eso. De igual manera, las nuevas monarquías helenísticas, o sea, el imperio griego se dividió en tres. Le llamaron los diádocos. Los diádocos dividieron el imperio en reinos. Entonces tenemos en Asia el Seleucidas y el Ptolomeos en Egipto y los Antigónidas en Macedonia y Grecia. Entonces cada rey, pues después de la muerte de Alejandro Magno,
afirmaba ser el heredero de la visión de Alejandro. Entonces en la práctica eran monarcas absolutistas con ejércitos gigantes y lujo oriental. Entonces Grecia, mientras tanto, estaba atrapada entre estos poderes. Ese sentimiento de inseguridad, de perder el control, es exactamente lo que el estoicismo intenta responder. Número dos, tenemos que la filosofía como medicina para la vida. Entonces, con tanta incertidumbre, la gente buscaba filosofías prácticas, no solo ideas abstractas. Por eso, en esta época nacen o se consolidan el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y la academia platónica revisada también. Todas intentaban responder: ¿cómo puedo vivir bien en un mundo que no controlo? O sea, en un mundo que es caótico. Y nos enfrentamos a lo mismo hoy en día, en donde hay guerras en todo lado, ya sean causadas o no. Hay mucha guerra, hay guerra televisada, hay estrés, hay ansiedad, va a haber comida, no va a haber comida, que la política, que... Entonces, Zenón, Zenón dio una de las respuestas más fuertes a cómo utilizar la filosofía como medicina para la vida. Y Zenón dice: controla tu mente, tu juicio y tu carácter. Lo demás no te pertenece. Entonces, a pesar de esta incertidumbre, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Atenas seguía siendo el centro intelectual. Entonces, aunque políticamente ya no era dominante, Atenas era la ciudad de las escuelas. Estaba la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y pronto la Stoa Poikile, que es donde Zenón enseñó. Entonces había un ambiente casi de competencia filosófica. Cada maestro tenía alumnos caminando con él, discutiendo ideas en público. Una, había también una economía más interconectada que ocurrió por el periodo helenístico, que creó una especie de globalización antigua, donde había mucho comercio, muchas culturas mezclándose, muchos viajes. Los viajes eran más comunes. Y Zenón mismo es un ejemplo, ¿verdad? Zenón era fenicio, naufragó, llegó a Atenas, descubrió a Sócrates y terminó fundando toda una escuela. También hubo un cambio en la forma de ver el ser humano. Los griegos empezaron a ver el ser humano como ciudadano del mundo, no solo de una polis. Y esto es clave en el estoicismo. O sea, todos somos parte de una misma razón universal, que son los logos. Somos ciudadanos del cosmos. Eso es lo que declara el estoicismo. Esa es una clave en el estoicismo. Otra vez, que todos somos parte de una misma razón universal que ellos le llaman el logos, y de que somos ciudadanos del cosmos. De igual manera, había mucho pesimismo político, pero, pero optimismo moral. Entonces, en lo externo, todo cambiaba rápido y sin control, y en lo interno, la filosofía enseñaba que sí podías lograr estabilidad, que en la mente se encuentra ese poder. Por eso el estoicismo es tan sobrio y tan fuerte. Habla de permanecer firme cuando todo lo externo es incierto. Entonces, en pocas palabras, en la época de Zenón, el mundo estaba fracturado y caótico. La gente buscaba filosofías que les dieran estabilidad emocional. Atenas era el centro intelectual donde se debatía cómo vivir, y las antiguas certezas políticas habían desaparecido. Nació una visión más universal del ser humano, y Zenón propuso una filosofía para mantenerte firme, racional,
en paz en medio del cambio, en medio de guerra y mejor aún muy práctica. Una filosofía muy práctica, la cual la mayoría de las personas tenían acceso a ella. Entonces, esto es todo por hoy. Este es el episodio número 3. La introducción al estoicismo, parte 3. Entendimos un poco de qué era lo que estaba pasando en Grecia y cómo el periodo helenístico creó como esta necesidad, ¿verdad? De las personas pues, de irse más adentro, ya que afuera, en lo externo, pues había, estaban ocurriendo muchísimas cosas, había mucho caos, mucha muerte, mucha guerra y mucha división. Y de ahí, en gran parte, vienen muchas de estas filosofías que vamos a estar estudiando en este podcast. Entonces, esto ha sido por hoy, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó, síganlo viendo, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio.